la palabra de Dios, con ella yo aprendo a vivir mejor y hacia mi familia muy, muy, muy feliz. La Biblia. Bienvenidos a la Escuela Bíblica. La Biblia es la palabra de Dios, por eso hay que recordarla, hay que obedecerla, no hay que olvidarla más. Por eso hay que recordarla, hay que obedecerla, no hay que olvidarla más. Chicos, qué lindo volver a encontrarnos nuevamente para seguir aprendiendo mucho más acerca de nuestro Dios. Tu nombre es muy importante para ti, ¿no es cierto? ¿Te sientes bien cada vez que alguien recuerda tu nombre? Claro que sí. ¿Crees que Dios conoce tu nombre? Estoy segura que sí. Recordemos juntos algunas ocasiones en las cuales Dios llamó a personas por su nombre. Un día Moisés vio una zarza ardiente, se acercó para ver qué era y Dios le habló diciendo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Éxodo 3:4. Cierto día Jesús caminaba por las calles de Jericó cuando se acercó a un árbol y dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, voy a ir a tu casa. Jesús llamó a Zaqueo por su nombre y Zaqueo bajó. Lucas 19:5. Hoy vamos a ver una historia en la Biblia en la cual Dios llama a un niño por su nombre. La historia se encuentra en 1 Samuel capítulo 3. El versículo 1 nos dice que en aquellos días se comunicaba muy pocas veces Dios con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. No había un profeta, o sea, una persona que hablara en nombre de Dios o aquí en el pueblo pudiera consultarlo. ¿Sabes por qué sucedió esto? Es que en ese tiempo no querían escuchar a Dios. Dios no solo es un Dios que escucha, sino también un Dios que habla, que se comunica con el hombre. En nuestra relación con Dios, no solo debemos estar listos y prontos a hablar con Él para pedirle lo que necesitamos, sino también debemos estar dispuestos a escucharlo. ¿Se acuerdan de Samuel? Él ya era un joven y servía a Jehová en el templo bajo las órdenes del sacerdote Elí. La Biblia nos cuenta que un día en que Samuel estaba durmiendo en el templo, Dios llamó a Samuel por su nombre y él respondió: heme aquí. Luego fue corriendo donde estaba el sacerdote Elí durmiendo, pensando que él era quien lo había llamado. Pero él le dijo: yo no te he llamado. En el versículo 6 nos dice: y volvió Jehová a llamar otra vez a Samuel. Y Samuel respondió de la misma manera. Elí volvió a decirle que él no era quien lo había llamado y que se acostara nuevamente. En el versículo 7 nos dice que Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Jehová habló a Samuel por tercera vez y vino una vez más Samuel donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿me ha llamado usted? Entonces Elí se dio cuenta de que era el Señor quien estaba llamando a Samuel y le dijo así: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama. Dios llamó nuevamente a Samuel por su nombre como las otras veces. Pero esta vez Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo oye. Él estaba listo y pronto para oír la voz de Dios
y lo que él tenía que decirle. Su disposición a levantarse cada vez que lo llamaban nos muestra también que estaba dispuesto a servir. Esta es la actitud correcta que debemos tener cuando Dios nos habla. Porque, ¿saben, chicos? Dios sigue hablando y llamando a aquellos que son parte de su pueblo, sin importar la edad. Él llama a niños, a jóvenes, a adultos, a ancianos. Él los conoce muy bien y los llama por su nombre. Quizás no con una voz audible, pero lo hace a través de su palabra. Cuando la palabra de Dios es predicada en tu iglesia, ¿cuál es tu actitud? ¿Prestas atención a lo que Dios tiene para decir a través de tus maestros, de tus padres, o tu hermano, o del pastor? ¿O te distraes jugando o pensando en cosas que podrías hacer? Por ejemplo, ¿qué voy a hacer cuando llegue a casa? Recuerda, Dios habló para ser oído. Dios entonces le da a conocer a Samuel su palabra y lo que él quería para su pueblo. Dios ayudaría a Samuel a ser un buen profeta. En los versículos 19 y 20 nos dice que Samuel creció y Dios estaba con él. Y todos sabían que Samuel era fiel profeta de Jehová. Él se convirtió en un mediador entre Dios y su pueblo. Dios usó muchos medios para enviar sus mensajes en el Antiguo Testamento. A Jacob le habló en un sueño, a Moisés y a Abraham personalmente. ¿Y hoy cómo nos habla el Señor? Veamos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús, el Hijo de Dios, nos ha dado a conocer al Padre. Él es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Dios sigue llamando a personas al arrepentimiento y a la fe en su Hijo Jesucristo. Por nuestros pecados no podemos acercarnos a Dios. Recuerda, pecado es todo aquello que pensamos, decimos o hacemos, y también aquello que sabemos que está bien y no lo hacemos. Pero la buena noticia es que no hay pecado demasiado grande que Dios no pueda quitar o perdonar. Dios puede perdonar y nos perdona cuando nos acercamos a Él por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Ha hablado Dios a tu corazón hoy? ¿Qué le responderás? ¿Le dirás, heme aquí, como lo dijo Samuel? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, que podamos estar atentos al oír tu voz y a obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga. Hoy aprendimos que Dios se comunica con el hombre. Él no solo le habla a personas grandes o importantes, no solo le habla al pastor o a la maestra de escuela bíblica, también le habla a niños pequeños como Samuel y como tú. En Juan 10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Este texto no está hablando de esos animalitos que vemos en el campo o en el zoológico y que hacen be. Cuando Jesús dice mis ovejas, está hablando de su pueblo, aquellos que creen en Él. Nos dice que todas estas personas que son parte de su pueblo escuchan su voz y le siguen, como el pequeño Samuel,
quien escuchó la voz de Dios y estuvo dispuesto a obedecer. Hasta se levantó 3 veces y sin quejarse. Si tú eres parte de estas ovejas, de este pueblo de Dios, también vas a estar entusiasmado por escuchar la voz de Dios y querrás obedecer a su palabra. ¿Te animas a repetir este versículo bíblico conmigo? Cada vez que aparezca la letra E, vamos a imitar el sonido de las ovejitas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. Muy bien. Recuerda, la característica de aquellos que son parte del pueblo de Dios es su fe y obediencia. Jesús murió por su pueblo y ahora su pueblo vive para él.